buenas noches amigos, estamos en el tiempo de entrevista, estamos en las aventuras de la espada y hoy pues tenemos a una persona excepcional. Yo siempre digo, es una persona excepcional, ya, pero en este caso es excepcional porque aunque físicamente no nos parecemos, yo creo que en nada, es un hombre que le pasa lo que a mí. Primero es un enamorado de su patria. Es un enamorado de España, lo cual, bueno, pues es ya todo un título para mí. Y luego además es un hombre que ha tratado de recorrer todos los sitios donde alguna vez un español llegó y plantó una cruz o una bandera, porque en definitiva los españoles muchas veces para señalar el sitio donde habían estado no plantaban una bandera, sino que plantaban una cruz, porque España es la defensora de la fe y la defensora del catolicismo hasta que se inventó el comunismo, que entonces ya la cosa empezó a decaer. Y bueno, pues este hombre que tenemos aquí con nosotros hoy, que es hispano-ruso, bueno, dirán ustedes, hispano-ruso, bueno, es español por los cuatro costados, pero le pasa como a mí, que le gusta su segundo país, si tuviese que elegir, sería Rusia. Igual que a mí, yo soy un apasionado de Rusia, creo que España y Rusia se parecen mucho, no físicamente, porque eso no es posible, pero sí el espíritu y la historia rusa, que es muy diferente de la española, en el fondo es muy parecida. Y además hay una cosa muy importante, y es que aunque nosotros somos muy espontáneos y muy echados para adelante, los rusos son muy serios, muy poco espontáneos, pero muy echados para adelante. Y son gente que, como los antiguos españoles, tienen honor y palabra. Algo que hoy en día me parece que escasea. No solo en España, sino en cualquier lugar del mundo. Y bueno, ya está bien de que hable yo, y ahora le toca hablar a Jorge Sánchez, que es nuestro invitado. Buenas noches, Jorge, ¿qué tal estás? Hola, buenas noches. Gracias por invitarme en primer lugar. Y bueno, es un honor para mí estar contigo aquí y decirte que bueno, que soy español 100%, ¿eh? Fíjate que me llamo Sánchez del primer apellido y García del segundo. Lo que sucede es que mi esposa es de Siberia y tenemos un hijo de 6 años, Lázaro Jorgevich, y claro, ya llevamos juntos 11 años, ¿no? Y casados además. Entonces, mi segunda patria es Rusia. Y además que fíjate que dices que nos parecemos, y es verdad, hemos tenido los mismos adversarios. ¿Y sabes dónde coincidimos de nuevo? En Alaska. Porque ellos llegaron con la expedición de Bering y Chirikov, 1741, a la península de Alaska. Y de derecho, Alaska también era nuestro, toda la parte occidental de América. Tanto por el Tratado de Tordesillas como por las bulas del Papa. Entonces enviamos una docena de expediciones para mantener a los rusos que no se adentraran demasiado, porque la idea de ellos era incluso llegar a San Francisco, a California. Y uno de los oficiales de ellos se enamoró de nuestra joven Conchita, que era precisamente la hija del gobernador. Y hay una historia de amor. Él volvió a San Petersburgo para pedir el permiso del zar para poder casarse con la joven Conchita. Conchita lo esperó, pero él murió al cruzar el Yenisei en Krasnoyarsk. Yo fui a ver su tumba en el cementerio y Conchita nunca se enteró, pero fue tan fiel que se convirtió en monja cuando vio que ya era imposible que llegara. O sea que fíjate la fidelidad de las mujeres. Los rusos crearon una ópera basada que se llama Yunos y Avos, los dos barcos del capitán ruso, en honor a esta Conchita española. O sea que fíjate que tenemos en común también la historia de Conchita con el capitán zarista. Curioso. Bueno, una vez que ya sabemos nuestra pasión por nuestra patria, que es España, y por ese otro país que, aunque no es nuestra patria, ha sido, digamos, nuestro enemigo un poquito, entre comillas. Hemos tenido 2 guerras con él en las que no se ha disparado un tiro. Curioso también. España le ha declarado un par de veces la guerra a Rusia y al final se ha declarado la paz sin haber pegado un tiro, precisamente por esos temas de los que tú hablabas. Jorge, yo tengo entendido que tú eres un hombre muy viajero y que has viajado a ¿cuántos países? Porque es una cifra curiosa.
193, bueno, al 100%, a todos. En las Naciones Unidas existen 193 y no me he dejado ni uno. Y en muchos de ellos, pues he buscado las huellas españolas. Por ello, en mi libro, Geografía Insólita del Imperio Español, dedico 50 capítulos a cada una de los 50 dominios que poseímos en los 5 continentes, sobre todo en Oceanía, de los cuales se sabe muy poco. Bueno, porque tú y yo estamos aquí no por pasar el rato, sino porque tú has hecho un libro que se llama Geografía Insólita del Imperio Español y bueno, pues Geografía Insólita del Imperio Español es un libro insólito porque cuenta lo que fuimos y lo que perdimos, lo que hemos perdido, que hemos sido el imperio más grande del mundo en extensión, en kilómetros cuadrados, realmente prácticamente la mitad del planeta, de ahí lo del rey planeta que hubo en su momento, uno de los austrias se llamaba el rey planeta, el tema está en que prácticamente ha sido tierra española la mitad del globo terráqueo y tú te has dedicado a recorrerlo y a dar fe como buen notario de que hemos estado allí. Así es, y no solo eso, sino donde he visto que el gobierno por negligencia pues no ha hecho lo debido en los lugares que han sido en algún momento de la historia posesiones de España, pues he erigido un monumento. Por ejemplo, en las Islas Salomón, cuando me enteré de las gestas del leonés de Congosto, don Álvaro de Mendaña, en 2 expediciones, y que murió en una de sus islas. A propósito, las Islas Salomón es un nombre que le dieron los españoles. Casi todas las islas de ese archipiélago, como Santa Isabel, San Jorge, incluso donde está la capital joniara, que se llama Guadalcanal, fueron puestas por los españoles y todavía se preservan y con orgullo. Los nativos aman mucho el nombre que le dieron de la Salomón. Fíjate que casi todos los archipiélagos del Pacífico poseían antes nombres españoles y cuando esos países obtuvieron la independencia los cambiaron por nombres locales, excepto el país de Islas Salomón, porque ellos aman esa palabra, Salomón. Además son cristianos. Pues entonces don Álvaro de Mendaña murió en una isla llamada Nendo, en el archipiélago de Santa Cruz, y yo lo que hice cuando me enteré de que allí no había ni siquiera una placa, compré 200 kilos de cemento, hice construir una placa a un artesano y me lo llevé en un barco 2 días y 2 noches hasta ese archipiélago de Santa Cruz donde murió Mendaña y 46 españoles. Llevé conmigo a un cura de Irlanda, católico, para que diera una misa de Requiem y le construimos el monumento que todavía está allí. O sea que fíjate, mi pasión. Es más, te voy a decir, naturalmente hay muchos historiadores que aman nuestra historia de España, pero nadie ha estado en el 100% de los lugares que hemos poseído o dominado. Yo creo que en ese aspecto soy pionero, porque yo no solamente hablo de las Islas Salomón, sino que además hay una foto mía allí junto al monumento en el libro, sino que además he estado y hablo con conocimiento de causa. Y no solamente en las Islas Salomón, en otros lugares también he intentado poner mi granito de arena y aprender sobre los nativos cosas de lo que hicieron los españoles y hasta de los portugueses, porque no hay que olvidar que entre 1580 y 1640 las 2 coronas se unieron. Felipe II era para nosotros el monarca, pero para los portugueses era Felipe I. Entonces, durante esos 60 años que se unieron las 2 colonias, también me he preocupado de visitar todos, absolutamente todos los dominios también que fueron portugueses o hispano-portugueses, aunque el libro está dedicado solamente a los 50 dominios españoles. A los portugueses tal vez en un futuro haré un segundo libro, pero de momento me quedé con estos 50 de España. En Europa comencé pues con Flandes, con Malta, con las 2 Sicilias, Nápoles, la isla de Cerdeña, etcétera, ¿no? El Franco Condado, Luxemburgo.
Luego ya me voy a América, desde Alaska a Tierra de Fuego, y probablemente también descubrimos la Antártida, pero es una duda que hay, como las islas Hawái. Después del Pacífico también visité aproximadamente unas 15 islas de las que hablo en el libro, y luego ya me voy a Asia, Filipinas y las Molucas en Indonesia. En cuanto a África, pues hay también 4 capítulos. El primero es de Guinea Ecuatorial y luego ya el Sáhara Occidental, donde estuve 2 veces. Cuando pertenecía a España, yo era muy jovencito, intenté alistarme en la Legión, pero al final me fui, y luego volví una vez que los marruecos lo habían invadido, e incluso en la franja que está liberada desde los campamentos de Tinduf, entré hasta Tifariti y Berlejlú. Todo eso también lo hablo como Sidi Ifni, y luego ya acabo en Chauen, Tetuán, incluso en Orán, porque tenía un especial interés en Orán, porque sabes que Álvaro Núñez Cabeza de Vaca hizo un viaje, una epopeya de viaje de unos 8 años de la expedición de Pánfilo de Narváez, cruzando toda América de costa atlántica a costa pacífica, y hubo solamente 4 supervivientes. Luego lo enviaron a Paraguay y fue el descubridor europeo de las cataratas del Iguazú, pero hubo un malentendido y lo enviaron a España para ser juzgado, y decían que lo habían exiliado a Orán. Pues que hoy, Orán fue español durante 300 años, hoy pertenece a Argelia. Pues fui a buscar huellas de él y no encontré ninguna, por lo cual creo que finalmente, desengañado de la vida de los hombres, porque tuvo una vida excepcional, él al final se convirtió en monje y murió en un convento de Valladolid, donde hay un epitafio, una placa dedicada a él. No es seguro, pero bueno, que también me he dedicado en el libro un apartado a África, porque también tuvimos allí posesiones. Yo me acuerdo cuando iba a la escuela, Guinea Ecuatorial, me parece que fue Fraga Iribarne, ¿no?, en 1968, que concedió la independencia a ese país. Y luego, naturalmente, fíjate que estaba en la mili, en San Javier, en Murcia, cuando la Marcha Verde de los marroquíes. O sea que también hay un capítulo muy bueno, y además fui siguiendo el viaje de Magallanes y Elcano, comenzando por Europa, después América, a continuación Oceanía, luego Asia y finalmente África. Oye, la verdad es que es un tema sumamente interesante, y lo que me llama más la atención es que hay sitios cómodos o fáciles de visitar, como son pues los de el primer bloque. Tu libro tiene 5 bloques, digámoslo así. Un primer bloque dedicado a Europa, que bueno, pues no sé, ir a Sicilia, a Malta o a Flandes, pues no es nada complicado, ¿no? No, en absoluto. En absoluto. Y abracé los quinto, en Bruselas. Y naturalmente también fui a Gante, donde nació. De los países de Europa, bueno, las regiones, porque claro, el tema está en que la distribución política de los países en el siglo XV, XVI, XVII no es la que hay ahora, es decir, había países independientes que ahora están integrados en otros, o varios países independientes han integrado en uno solo, o al revés, ha habido desgajes de otros países, ¿no? Y bueno, pues nos encontramos con que Sicilia, por ejemplo, perteneció en un momento dado, cuando dejó de ser aragonesa, que es lo importante, España tenía una reina castellana y un rey aragonés, y cada uno aportó un poquito, ¿no?, de aquello, y luego pues los matrimonios aportaron un poquito más. Inglaterra podría haber sido española si las cosas hubiesen pasado de otra manera, ¿no? Bueno, como tú bien sabes, y si no, ahora aprovecho yo para comentarlo. Tú sabes que nuestra proverbial enemistad con los ingleses viene de un lío de faldas, ¿no? De que parece ser que Felipe II, que era algo así como Don Juan Tenorio, pero en rey, pues tuvo un quitamayas a penas con Isabel I, y por el tema de la religión, que en aquella época era muy importante, pues aquello se quedó en nada, y las mujeres eso lo llevan muy mal, ¿no? Cuando un tipo les da promesa de casorio y luego no se casa, que es lo que hizo Felipe II con Isabel I de Inglaterra, pues a partir de ese momento los ingleses nos juraron odio eterno, ¿no? Y lo están manteniendo, porque ellos
Para eso, para odiar, son únicos. Oye, de todos esos países hay una diferencia muy grande porque tenemos los países mediterráneos, como pueda ser Sicilia o Malta. Bueno, Sicilia es una parte de Italia, pero en su momento fue un país independiente, el Reino de las Dos Sicilias. Y luego están, por ejemplo, el Franco Condado, que está metido en medio de Europa, o está Flandes, que está al norte, ¿no? Son tierras muy diferentes, ¿no? Así es, sí, hombre. Sin embargo, fíjate que había un camino español que yo lo seguí, que por ese camino español se trajo el cadáver de don Juan de Austria. Yo fui a la ciudad, a la catedral donde murió, y ahí todavía se conserva el corazón. Luxemburgo era como nuestra casa, siempre nos han querido mucho. Sin embargo, a veces el Franco Condado cambiaba de mano hasta que los franceses nos lo conquistaron. Luego teníamos también una base muy importante en Milán, que es de donde partía el camino español, lo cual le tomaba a nuestros tercios de Flandes unos 2 meses el llegar a Flandes, a la ciudad que hoy es Bruselas. Y naturalmente se hablaban diversos idiomas, el italiano, el francés, el flamenco, que es neerlandés, etcétera. Oh, claro, sí. A veces iban, pues, por ejemplo, cuando Suiza se indispuso con nosotros, pues utilizamos, el que yo seguí fue el Duque de Alba. Empecé por la Valtellina, que queda al norte de Milano, proseguí por el valle de Aosta, allí ya penetré por Lyon, en el Franco Condado, por Annecy precisamente, y luego ya continué hasta Luxemburgo. Y de Luxemburgo ya es un paseo continuar hasta la ciudad de Bruselas. Me tomó 2 días. En total estuve 7 días haciendo investigaciones, consultando los museos, en las oficinas de turismo, que no tenían ni idea cuando le decían, Le Chemin en español. Nadie tenía idea. Y dije, hombre, que durante muchos años los tercios de Flandes ni hablar, ni siquiera un historiador que me encontré por el camino dando clases a unos niños sabía nada del camino español. Porque los franceses tampoco nos han tenido mucha simpatía y han tratado de ocultar nuestros logros o de no darles importancia. Sin embargo, el camino español existía y todavía hoy se puede seguir, y hay organizaciones que tratan de hacer ese viaje en bicicleta o incluso a pie como un peregrino. Bueno, cuando hablas de que los franceses no nos tienen mucha simpatía, también hay que recordar a los reyes de Francia que eran de apellido Borbón. Últimamente, creo. Quizá de aquellos polvos vengan estos lodos, ¿no? Nunca mejor dicho. Ciertamente. Oye, hemos hablado de ese camino español, pero hay quien decía que hace ya muchos años decían que todos los peces del Mediterráneo llevaban las barras aragonesas, porque eso de el rojo y amarillo en forma de barras es la bandera de Aragón, y dicen que todos los peces llevaban pintado las rayas, las barras aragonesas en el lomo, ¿no? Eso es cierto. Malta, Sicilia, Cerdeña, etcétera, han sido españolas, ¿no? Así, hombre, Malta se la concedimos a los caballeros de la Orden de Malta cuando perdieron la isla de Rodas. Y luego cuando hubo el famoso asedio de Malta, nosotros les ayudamos enviando tropas desde Sicilia para vencer a los turcos. A los turcos les hemos dado muchas palizas. La que todo el mundo conoce es la de 1571, donde participó como soldado nuestro Miguel de Cervantes, ¿no? Que fue trascendental, porque si no, vete a saber, igual hoy Europa sería musulmana. Fíjate que cuando estuve en Sicilia me encontré con un monumento a don Juan de Austria, a quien se le quiere muchísimo. Murió muy joven, como Jesucristo, a los 33 años, creo. Sin embargo, todavía se acuerdan mucho de él. Y cuando llegué a Bélgica, donde se encuentra su cenotafio, también estaba allí, todo el mundo le tenía mucho afecto. Es un personaje que se ha hecho mucho querer, y fue una lástima que no llegara a tiempo a pacificar Flandes, sino
probablemente habría permanecido más tiempo en manos españolas. Pero bueno, murió y ya se sabe. Y luego pues perdimos Flandes. Allí ya el sol se puso. Bueno, ponía el sol, pero en Flandes se puso el sol al final. Lo perdimos. Sí, yo recuerdo, hay una película a la triste que, bueno, desde el punto de vista histórico tiene algún defectillo, digámoslo así, por no hacer sangre, ¿no? Algún defectillo. Entonces hablaba el protagonista de ese sol negro que es el sol de Flandes, porque ciertamente en Flandes el sol no ha lucido como puede lucir en un Cádiz, en una Almería, sencillamente. Oye, después de esa Europa, esas guerras en Europa que duraron 300 años y en las que se gastó todo el dinero que salió de América, pues visitaste América, ¿no? Sí, pero ojo, es que mucha gente dice, todo el oro que os llevabais. No, era el 20%, el quinto real, que luego se convirtió en un 10 y en un 7. Todo lo demás, el 90 y pico, quedaba en América. Sí, nosotros erigimos 26 universidades en América mientras estuvimos allí. ¿Cuántas erigieron los franceses, portugueses, holandeses? 0. Los ingleses solamente una. O sea que solamente había cultura en el mundo español en América. Hoy hay muchas ciudades, cerca de 40, que son patrimonios de la humanidad de la UNESCO, erigidas por los españoles. Desde Guanajuato en México a Cartagena de Indias en Colombia o Córdoba en el actual país de Argentina, por no hablar, por ejemplo, también de Lima en Perú. Y construyeron muchas, y no solamente ciudades, sino también hospitales. El primer hospital de América, que lo fui a visitar y me declaré enfermo y pagué $10 en pesos para verlo por dentro, era mentira, no tenía nada, pero quería verlo por dentro. Así que me hice el paciente, por supuesto, lo que me aconsejaron no lo tomé. Fue en México, en la capital, y lo construyó Hernán Cortés, que tenía un gran corazón. Y fíjate, cuando yo leo algo peyorativo sobre Cortés, me revoluciono porque no es cierto, fue un gran personaje y muy humano. Construyó el primer hospital de América, que todavía existe, para los hijos de los aztecas que habían muerto en la batalla de Tenochtitlán. Fíjate, no para los españoles, sino para los propios indígenas, para los nativos. Y fue un libertador porque, además, él iba junto a los tlaxcaltecas, totonecas y demás, no indígenas. Fue un liberador porque los aztecas eran caníbales, sacrificaban a sus enemigos, o sea, fue un imperio peor que los tiempos de Hitler en Alemania. Cometieron muchos más genocidios y Hernán Cortés evitó todo esto. Y fíjate que el hospital, además su tumba está al lado, en una iglesia vecina que también visité, muy modesta. O sea que ese hospital es el primero de los muchos que erigieron los españoles, porque los nativos no eran españoles también. Nosotros no creamos colonias, sino virreinatos, y eran extensiones de España. Tenían los mismos derechos y las mismas responsabilidades que el español. O sea que fíjate tú que el primer hospital, cuando Estados Unidos no existía todavía, nacería 200 años más tarde, nosotros ya teníamos el primer hospital en todo el continente. Es curioso, además, yo, claro, a partir de tu libro, que es muy interesante, yo lo recomiendo a la gente, porque aunque tú tengas la duda de que yo lo haya leído, lo que te puedo decir es que es muy interesante precisamente por eso, porque tiene un recuerdo en cada uno de sus capítulos y en cada uno de sus subcapítulos, porque digámoslo así, hay grandes capítulos y luego mini capítulos dentro de los mismos. Tú haces un gran recuerdo para cada uno de los sitios y para cada uno de esos españoles que dejaron su vida, que dejaron su salud, etcétera, por levantar el cristianismo, porque realmente la idea, o yo entiendo que la idea aquí ha sido, por parte de los españoles, ha sido básicamente llevar el cristianismo a otras tierras, porque para ellos lo primero era Dios, lo segundo era el rey y luego ya estaba todo lo demás, pero primero era Dios y luego el rey, que era el representante de Dios en la tierra, ¿no? Creo, y América es precisamente el más claro ejemplo de eso, ¿no?
Sí, claro, estuvimos más tiempo además que en el Pacífico o en Europa. Fíjate que allí donde iban los españoles teníamos 3 objetivos: implantar la fe o predicar el cristianismo, ojo, sin forzar a las gentes. Luego también en cultura, las universidades, y luego las primeras gramáticas de las lenguas nativas, como el náhuatl de México. Las primeras gramáticas de América son de los españoles, antes incluso que surgiera la gramática de la lengua inglesa en Europa. Y luego, naturalmente, aparte de nuestra lengua española, que hoy es la segunda maternal más hablada de la humanidad después del chino mandarín. Sí, sí. Hay muchos chinos, ¿no? El cantonés en el sur son unos 200, pero luego el de Sichuan, que también más de 100, el de Shanghái. Pero el principal es que yo estuve en Taiwán varios meses estudiando chino mandarín. En Taiwán se habla el chino mandarín, además de los dialectos locales. Pero el predominante es el chino mandarín, la lengua de Beijing. Y ese sí que se habla no por todo el mundo, porque por ejemplo en la provincia de Xinjiang o el Tíbet hay gente que no lo habla, o en Mongolia Interior, pero sí por toda la gente culta, y como lengua materna unos 1.000 millones de los 1.400 millones que son. Y España, pues ya vamos cerca de los 600 millones como lengua materna, superamos al inglés. El inglés no hubiera sido por los Estados Unidos, no sería un idioma tan importante. Yo me acuerdo que cuando iba a la escuela de pequeño, la lengua extranjera más importante era el francés. Yo estudié francés y lo agradezco mucho, porque el francés, como he viajado por todo el mundo, pues hay muchos países donde hablan el francés, sobre todo la mitad de África tiene como segunda lengua el francés, y en América solamente se habla en el Quebec, en Luisiana hay todavía gente que lo habla, y luego son migajas del Caribe, estas islas como Guadalupe, San Martín, en la Guayana francesa, y luego 2 islitas que se llaman Saint-Pierre y Miquelon, que también están en Canadá. O sea que agradezco haber estudiado el francés y lo domino, pero el inglés, si no fuera por los Estados Unidos y por el comercio, no sería tan importante, pero el español sí, porque es la lengua materna, la segunda más importante de la humanidad. Has hablado de un tema que para mí es muy, muy importante, y es, hay un país que ahora se llama Estados Unidos de Norteamérica, y que hace 200 años, cuando se creó ese país, cuando empezó ese país a crearse, a expandirse, pues 2/3, o sea, el 60% de su superficie eran de España. Creo recordar, ¿no? Bueno, y parte de Canadá. Toda la costa oeste de Canadá era también española. Y la isla de Vancouver, fíjate que todavía en Alaska tenemos unos 200 topónimos, y la isla de Vancouver se debería de llamar, se llama en un principio, la isla de Bodega y Cuadra, que fue un criollo de origen vasco nacido en Lima y le dio ese nombre. Lo que sucede es que tuvimos la crisis de Nootka, que perdimos, o sea, España se dio tontamente, prácticamente por nada, pero también el oeste de Canadá era español y teníamos una fortaleza. Yo me crucé durante una semana toda la isla de Vancouver hasta que llegué a la capital, Victoria, y hoy no queda nada de Nootka. Teníamos una fortaleza. Sin embargo, queda todavía los nombres de Revillagigedo, de Glaciar Malaspina, por la expedición de don Alejandro de Malaspina, una ciudad que se llama Valdés, el estrecho de Fuca, y muchos topónimos más, pero el oeste de Alaska también fue español. Y te diré una cosa, ¿sabes cuál fue la primera ciudad fundada en los Estados Unidos actuales? San Agustín, en Florida, y están orgullosos. Yo llegué una Semana Santa y me quedé 3 días. Visité la fortaleza, que es muy interesante, hice una visita turística. ¿Y sabes cuál es la capital de estado más antigua de los Estados Unidos? Santa Fe, New México, en Nuevo México. O sea que, fíjate tú. Y luego si te vas a California todavía hay la línea de las misiones, que se llama, ¿no? Que yo hice el peregrinaje, pero no a pie, porque entre una misión y otra había 60 kilómetros y era muy difícil hacerlo a pie. Pero sí que en vehículo, y luego visité también la tumba de nuestro, del mallorquín, Fray Junípero,
Fray Junípero Serra, sí, estuve en la tumba y dormí al lado de ella, en la iglesia que hay abierta 24 horas. Pedí permiso y me dijeron, hombre, estupendo, porque a veces vienen gente bebida y tal, y hacen trastada. Y dije, no os preocupéis que yo seré el guardián esta noche. Y dormí muy feliz hasta la primera misa de la mañana, que me despertaron. Sería sobre las 6 así, pero dormí al lado de la tumba de Fray Junípero Serra, que es la única persona que está en el Capitolio en Washington, y cada estado tiene derecho a 2 personas, ¿no? Importantes en la historia de ese estado. Y hay una de ellas que es Fray Junípero Serra. La segunda tenía que ser por Nuevo México, por don Juan de Oñate, también de origen vasco, aunque nacido en Nueva España, hoy México, pero se lo quitaron porque en una venganza por haberle matado a un sobrino, él se portó un poco mal con varios indígenas, entonces no le concedieron ese honor. Sin embargo, es la persona más importante porque él fue el que creó el Camino Real de Tierra Adentro, que iba desde el México, la capital, y de allí a Veracruz, donde se embarcaba el 20% hacia España, hasta la ciudad de Santa Fe, incluso más allá, en Nuevo México. O sea, me tomó 20 días visitar varios lugares, como Chihuahua es uno de ellos, y San Luis Potosí, Guanajuato, etcétera. Me tomó 20 días y lo describo en el libro, escala por escala. Fíjate que en Estados Unidos llegamos incluso hasta lo que hoy es Colorado. El nombre es nuestro, Colorado. Oregón también son nombres nuestros. Como tú dices, aproximadamente un 60% dominamos, por no hablar de Puerto Rico, que es un estado no incorporado de los Estados Unidos. O sea que fue nuestro muchos años antes, y sus primeras ciudades son españolas y su primera capital de estado, como es Santa Fe, Nuevo México. Bueno, pues la verdad es que... Conocer la historia, para conocer bien la historia de España hay que viajar a América, y es cierto, allí dejamos nosotros muchos de nuestros hijos, mucha sangre y mucha de nuestra historia. Se complementa la historia de América con la de España. Conocer bien la historia de España es, si no viajar, por lo menos aprender sobre nuestro legado en América y en Estados Unidos principalmente. Quería comentarte una cosa que yo siempre comento y que me gusta que la gente sea consciente de eso. Y es que España, península ibérica, porque España lo era todo, nosotros no teníamos colonias, teníamos provincias. Entonces las provincias de la península ibérica tenían en sus mejores momentos, cuando la cosa había inflación de personal, pues quizá llegábamos a los 10 millones, 11 millones de españoles. Eso en momentos cruciales. Había otras veces que la población estaba en 7-8 millones de habitantes. Estamos hablando de la época de Felipe II, de Felipe III, de Felipe IV, de toda esa época de los Austrias, que es cuando España abarcaba el mundo entero. Y con esos 10 millones de habitantes de origen hispano real, o sea, haber nacido en la península ibérica, dominábamos el mundo. Es decir, había expediciones para acá y para allá, pero realmente... los españoles en una expedición que iba a no sé dónde, pues a lo mejor eran minoría, como pasó con Hernán Cortés cuando conquista México, ¿no? Sí, sí. Bueno, le ayudaron los nativos porque querían liberarse del yugo de los aztecas. Porque ¿qué iban a hacer 200 o 300 españoles ante centenares de miles de Tenochtitlán, ¿no? De aztecas? Era imposible. Gracias a que nos ayudaron, sobre todo en Tlaxcala, una ciudad preciosa, donde al decir que era español me trataron de maravilla en la oficina de turismo. Pero fue gracias a los nativos. Se dice más bien que España lideró a los nativos a sacudirse el yugo azteca, que ya te digo que eran caníbales y cada año sacrificaban a cerca de 100.000 personas. Había festivales de la lluvia para pedir buenas cosechas y mataban niños, bebés de pecho incluso, y les sacaban el corazón todavía vivos. O sea que fue más bien un liberador más que conquistador, aunque naturalmente con la ayuda de los indígenas conquistó Tenochtitlán, que es la actual Ciudad de México. Voy a hacer un interludio en el sentido de que
Bueno, la primera parte del libro es Europa, la segunda parte, y la más grande, por supuesto, se llama América, y luego tienes Asia y Oceanía. Pero hay un sitio que no ha sido terreno español, es decir, ni clavamos cruz ni clavamos bandera, pero podría haberlo sido. Y es que tú y yo hemos viajado por una parte del mundo poco conocida para los españoles, donde un rey de Castilla mandó un embajador que se llamaba Ruy de Clavijo. Clavijo. Hoy cuando vas anda, al ver un extranjero los niños llaman clavijo, clavijo. Y yo decía, ¿por qué me llaman así? Y le pregunté ruso, de manera fluida, y le pregunto, ¿qué significa clavijo en uzbeco? Me dice, no, fue un embajador español que a principios del siglo XV se encontró con Tamerlán. Entonces, fíjate, me enteré de esa historia estando allí. Y a los extranjeros todavía nos llaman clavijo. Y fíjate que fue nuestro Marco Polo, se puede decir. Sí, porque el Ruy de Clavijo lo envió, todavía Castilla y Aragón no estaban unidos, lo envió el rey de Castilla para establecer pues relaciones diplomáticas y económicas con Tamerlán y la Ruta de la Seda. Y él hizo la Ruta de la Seda al revés hasta que llegó a Uzbekistán, a Samarcanda y a toda esta zona, y cuando él dijo de volverse parece ser que Tamerlán no estaba por la labor y le obligó a quedarse. Entonces le dio unos terrenos allí, ¿no? Que ahora que luego se convirtió en una ciudad, los terrenos de Clavijo se convirtieron en una ciudad y le pusieron un nombre español, creo recordar, ¿no? Sí. Fíjate, no sé, donde no hayan estado los españoles, y sabías también que hubo una intentona de invadir China y de que poseíamos, hubo un tiempo en el que poseíamos un consulado en la ciudad de Nagasaki, en Japón, y que también, pero esto ya fue en el siglo XIX con los franceses, poseíamos en Ho Chi Minh, en Vietnam, también los españoles tenían posesiones y perdimos muchas vidas de nuestros soldados ayudando a los franceses en Vietnam, y antes incluso de esto, cuando era Indochina, junto a los portugueses. O sea, hemos llegado sobre todo a más sitios de Extremo Oriente. Y también en Taiwán poseímos el norte de la isla de Formosa, donde está la ciudad de Keelung, que estuve allí varios días, durante un tiempo también. Pero no he querido dedicar un capítulo a Taiwán porque hoy ya es imperceptible lo que queda y hay muy pocos vestigios. Por eso que lo concentré todo en Filipinas. En Asia también tengo un capítulo muy importante dedicado a las islas Filipinas. Desde la muerte de Magallanes, que murió en la isla de Mactán, a la llegada de Legazpi, que las poseímos, esas islas, hasta 1898, y luego la continuación de la expedición de Magallanes, ya al mando de otros españoles, que finalmente sería a mando de Elcano con la última nave Victoria. Ese capítulo de Filipinas también es muy importante, por no hablar de Guam, porque en el Guam sobre todo concentro mis viajes por las Islas Marianas, por nuestra Mariana de Austria, y las Carolinas, por Carlos II. Muchos se creen que por Carlos III, no. El nombre es por Carlos II. Y también en Filipinas hablo de la expedición Balmis, que salvamos millones de vidas, incluso en China. No solamente los 5 continentes, allí todavía hay en Manila un sitio muy interesante, además yo me quedé a dormir allí, en la calle Urdaneta, en un hotelito, Urdaneta, como Andrés de Urdaneta, el que descubrió el tornaviaje para volver desde Manila a Acapulco con el galeón de Manila. Pues hay un monumento dedicado a Carlos IV, que fue el que financió la expedición Balmis de la viruela. O sea, fíjate, nos quieren todavía, Hay otro monumento dedicado a Felipe II, y hasta hace poco, hasta Marcos, el presidente Marcos, el español era lengua obligatoria para estudiar en la universidad. Ahora creo que ya no. Ahora el español solamente lo hablan 3 millones de habitantes, aunque en la lengua tagalo un 60% es de origen español, y hay zonas donde todavía se habla el español, 3 millones. Y luego hay una lengua en el sur que se llama chabacano, en la isla de Mindanao, en la ciudad de Zamboanga sobre todo, que contiene un 90% de español. Cuando llegué en barco, tras una travesía de unas 40 horas, veo en el puerto, bienvenidos a Zamboanga, en puro español. Yo estaba siguiendo el viaje de Elcano tras la muerte de Magallanes,
Magallanes y llegué hasta Borneo, que pocos saben que la expedición de Magallanes, cuando murió Magallanes, llegaron hasta Brunei y hoy al sultanato de Sabah en el país de Malasia. Pues yo seguí sus pasos a través de todas estas islas y algunas todavía tienen vestigios españoles, pero muy pocos. Por eso me concentré sobre todo en Manila, donde hablo de la estancia que estuvieron allí y de cómo les engañaron, porque Magallanes cometió la torpeza de ayudar a un jefezuelo para atacar a otro que se llamaba Lapu-Lapu. Pero claro, eran 1.500 hombres contra 50. Y Magallanes perdió la vida. Yo creo que por una estupidez. Tenía que haberse concentrado y marcharse enseguida a las Islas Molucas, que era su misión, pero por entretenerse demasiado. Y no solamente esto, cuando murió Magallanes, encima los tontos de los españoles y los portugueses aceptaron una cena de Humabot, que fue el cacique que incitó a luchar contra el Lapu-Lapu, y más o menos y los pelaron a casi todos los participantes, y tuvimos que salir huyendo de Cebu. Es una pena. Hablo bastante sobre ese capítulo y sobre todo una cosa que nadie ha explicado: ¿por qué Pigafetta no menciona jamás a Elcano? Pero si viajaron juntos casi tres años, habla elogios hacia Magallanes y Elcano jamás. Es incomprensible, y yo ya sé la respuesta. Además lo averigüé un poco pues leyendo. Pigafetta, que fui a la casa donde nació, queda muy cerca de Milano, no lo menciona, y es porque Carlos V le pidió a Elcano que llevara a 2 testigos de la expedición junto a él, y claro, Pigafetta se creía, como era el cronista, que sería él el elegido, y ¿qué va? Prefirió a un griego y luego a un barbero extremeño y esto les motivo, por eso no lo menciona jamás, y ese es el motivo por el cual en el libro de Pigafetta no aparece Elcano, algo ilógico e incomprensible, y es por la envidia que tuvo de que prefirió al barbero extremeño a encontrarse con Carlos V. Bueno, nadie lo dice eso, los barberos son muy importantes, barbero era médico. Los barberos en aquellos tiempos no solamente te cortaban el pelo, te afeitaban, Sí. Y tenían un salario más alto de la expedición, el barbero. Bueno, has hablado de un tema que no lo reflejas en el libro, pero yo sé que es muy importante también para ti, que es el tema de la expedición de Palanca. El coronel Palanca fue, en ese momento aquí en España mandaba al general Prim, y el general Prim ordenó que desde Filipinas el coronel Palanca, con una expedición militar, fuese a Siam y fuese a la actual, a lo que entonces se llama Cochinchina, porque sí, los habitantes del lugar habían matado a unos jesuitas. Algo inconcebible para la época. No, ¿cómo que han matado a unos jesuitas? ¿Pero esto qué es? Y entonces, en Vietnam. Sí, y entonces pues Palanca llegó allí con sus hombres y conquistó Vietnam. Y luego, inexplicablemente, a la que se hizo esa paz con el pueblo de Cochinchina, porque claro, se rindieron, y los españoles solo exigieron que se restaurase el catolicismo en Cochinchina, mientras que los franceses se quedaron allí para hacer todo tipo de negocios. Eso dice mucho o muy poco, nunca se sabe de los españoles, ¿no? Dice mucho. Fíjate que hoy Vietnam es el segundo país más católico de Asia, después de Filipinas, precisamente. Y además, las 2 primeras universidades, digamos, occidentales que existieron en Asia fueron las españolas, una en Cebú y otra en Manila. O sea, además de las 26 que dirigimos en América, también quedaron 2 en Filipinas que aún existen. O sea que fíjate la historia que tenemos, que ¿sabes por qué escribí el libro? Por el coraje que me daba de ver que casi ningún español conoce nuestras gestas. Parece, no sé si el gobierno por negligencia o por desidia, pero ¿por qué no lo dan a conocer más si es nuestra historia y tenemos derecho a saber sobre nuestros antepasados? Los ingleses saben más sobre el capitán Cook, los franceses sobre Bougainville o la Pérouse, que también le seguí la pista y estuvo donde murió la Pérouse. Fíjate que iba viajando por el Pacífico
y era todo un empacho del capitán Cook. En todas partes que iba, tanto en Australia como en Nueva Zelanda, como en las Islas Hawái, por todas partes, Cook, capitán Cook, James Cook, y ningún monumento dedicado o ninguna mención a los españoles. A los franceses lo mismo, La Pérouse, Bougainville, Jean-Jacques Rousseau, en Tahití, etc. Fue por eso por lo que erigí el monumento de mi bolsillo. Todavía estoy esperando que alguien de los estudios del Pacífico me den las gracias. Erigí el monumento a don Álvaro de Mendaña en las Islas Salomón, un poco para compensar tanta falta de interés por nuestros exploradores, cuando ha sido un lago español durante 300 años y durante 250 efectuamos el viaje a través del Pacífico, el galeón de Manila, 250 años, desde Manila a San Blas o a Acapulco, y solamente en 4 ocasiones lo capturaron los piratas ingleses. Entonces, claro, tenemos una importancia increíble. Casi el 90% de los nombres de Oceanía, del Océano Pacífico, se lo dimos nosotros. Y aún quedan, ya te he dicho, por ejemplo, las Islas Marquesas, donde estuve 8 días, compré un Airpass, que le llaman un pase aéreo, y me dediqué 2 días por cada una de las 4, donde estuvo don Álvaro de Mendaña, que le puso ese nombre también por el virrey que teníamos en Perú, Islas de las Marquesas. Tahití seguramente también la descubrimos los españoles, y estuvo un vasco, Domingo Bonechea, que murió allí. Fui a ver su tumba, pero ya no existe. Dice que el capitán Cook la profanó. No lo creo, era un caballero, a pesar de que no nos caían bien los ingleses, no creo que lo hiciera, más bien se debió a algún tifón. Pero bueno, estuvo allí su tumba y llegó antes que el capitán Cook. Al sur, la isla de Tahití hace como un 8, el círculo grande y luego el pequeño, Tahití Iti, Tahití Nui. Entonces yo me fui, pasé un día entero en ese lugar preguntando por la tumba, y no, hay una iglesia, la primera iglesia católica, porque él fue allí con curas a predicar también el cristianismo. Y es una pena que nos fuéramos, porque si no, hoy Tahití y todo lo que es la Polinesia francesa sería española. Sin embargo, solamente nos quedamos con una isla en esa zona, que es la isla de Pascua. Gracias a la isla de Pascua, se puede decir que el español es hablado en los 5 continentes. Porque en Asia, pues por las Filipinas, en África, Guinea Ecuatorial, en América, pues 20 países, en Europa, en España, y en el Pacífico solamente nos queda la lengua chamorra, que contiene un 60% de español, más luego la isla de Pascua, que es Pacífico 100%, donde naturalmente se habla también el español. Pues nos quedamos solamente con esta isla, que hoy pertenece a Chile. Pero los mapas el primer mapa fue de un navegante, fíjate cómo se llamaba, Felipe González Aredo. Luego se llamaba así. No, hubo muy buenas relaciones. Fíjate que después llegaron 4 primeras nacionalidades. Los holandeses mataron a los nativos. Llegaron los españoles, hubo amistad, el primer mapa de Felipe González. Luego llegó el capitán Cook, también mataron a muchos nativos. Y luego los franceses con la Pérouse, y la Pérouse también mató a muchos. Por eso, tanto la Pérouse, que murió en una isla que se llama, del archipiélago de la Santa Cruz, el francés la Pérouse, como capitán Cook, que murió en las Islas Hawái, comido por los caníbales, como don Álvaro de Mendaña, han sido 3 grandes navegantes del Pacífico y descubridores que han muerto con las botas puestas en el lugar en el Océano Pacífico. Fíjate, los 3 grandes, el capitán Cook, nuestro don Álvaro de Mendaña, leonés, y el conde de la Pérouse, que era conde y murió en las Islas de Santa Cruz, pertenecientes a la Salomón. O sea que gracias a Pascua se habla el español en Oceanía, pero también es una lástima que nos desentendimos de Tahití y las islas, hoy se llaman las Islas de la Sociedad, que son 5 archipiélagos, Marquesas, Tuamotu, Austral, Sociedad, etcétera. Y son preciosas, un paraíso. No solamente Tahití, sino Morea, Bora Bora, Joaquine, todas son encantadoras. Pasé 2 meses en ellas, por eso que te puedo hablar con propiedad, porque me enamoré de esas islas. Pero el país es más caro que Francia, todo es de importación, lo único barato son los pescados. Jorge Sánchez, gran amigo y apasionado de lo mismo que yo me apasiono también, que es de mi patria y de mis viajes.
Jorge, se nos ha acabado el tiempo. Me gustaría que en un minuto me dijeses por qué yo tengo tu libro, pero si no tuviese tu libro, ¿por qué tengo que comprar tu libro? Bueno, porque hay muchas cosas que se ignoran sobre la historia de España en los 5 continentes y en mi libro lo expongo, es de la editorial Almuzara. Será una sorpresa para muchos porque se preguntarán, pero también aquí estuvimos, también esto hicimos y estoy en contra de que no se nos oculte, sino yo creo que es negligencia del gobierno español y en las escuelas. Yo creo que es un libro de lectura obligada para el que se sienta español, para ver nuestra grandeza y la gran aportación a la humanidad que hemos hecho. Hay 4 o 5 países nada más benignos que han contribuido muchísimo en la humanidad y uno de ellos es España. Por eso que en este libro verán todos estos datos y estarán de acuerdo conmigo en que no se tiene que olvidar lo que he escrito en él. Muy bien, Jorge, pues yo estoy encantadísimo de haber hablado contigo y bueno, me gustaría que hablásemos otro día, no ya de tus libros, sino de tus viajes, porque también son muy importantes y yo soy un apasionado de Asia. A ti te gustan las islas del Pacífico, pero a mí me gusta Asia Central, cada uno tiene sus manías y yo sé que tú conoces Asia Central mejor que yo. Bueno, no lo sé. No, seguro que Kirguistán lo hace su mejor. Pero sí que te puedo decir que he estado en los 5 países TAN, que así se llaman. Turkmenistán, desde que cogí el barco en Bakú por el mar Caspio hasta Ashgabat y entré ya en Bukhara, en Uzbekistán, he estado unas 5 o 6 veces. En Tayikistán, fíjate que llegué a una parte que casi es un país independiente, que es Gorno-Badakhshan. Una parte, bueno, allí hablan incluso otra lengua. Kirguistán lo conoces bien, incluso con el caravanserai de Tashgabat, el mercado de Osh y el lago Ishikul. Y luego, sobre todo, Kazajstán. De Kazajstán conozco las 14 provincias. Conoces más que yo. Lo que sí es cierto es que yo las conozco desde un punto de vista estratégico militar y tú las conoces más turísticamente, ¿no? Sí, claro, yo iba buscando los accidentes geográficos, también la historia, he visto todos los museos, el que más me gustó fue el de Karaganda en Kazajstán, dedicado a los astronautas. Hay muchísima historia en Kazajstán. Pues cuando quieras estoy a vuestra disposición. Me llamas y nos enzarzamos de nuevo en estas charlas. De acuerdo, oye, muchísimas gracias por tu presencia y bueno, pues hasta un próximo día, ¿no? De acuerdo, pues, y muchas gracias por esta entretenida charla contigo. De acuerdo, Jorge, un abrazo, de verdad. Eso, un abrazo, pues. Hasta luego.